Vamos a tocar un tema acuciante para la sociedad argentina toda, que es el tema de alquileres. Estamos con Fernando Álvarez de Celis, que es director de la Fundación Tejido Urbano. Vienen trabajando la problemática, tienen en claro lo que nos está pasando a los argentinos con esta terrible situación y problema, y bueno, vamos a tratar de analizarlo junto a él. ¿Cómo te va, Fernando? Gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, ¿es un problema el tema de alquileres? Mira, en Argentina es un problema el tema de la vivienda. Es muy difícil vivir, digamos, conseguir una vivienda en Argentina. Los últimos años el tema del crédito hipotecario ha desaparecido. Hubo un boom en la década del 90, un pequeño boom con el tema de uvas en 2017-2018, pero es muy difícil que la gente pueda tener su vivienda. El otro día veamos un estudio que mostraba que el sueldo promedio de un porteño tiene que guardarlo todo durante 13 años para poder comprar una vivienda, con lo cual... O sea, no tiene que gastar nada. No tiene que gastar nada, o sea que te hace muy difícil ser propietario. Y eso se nota fuertemente en la Argentina y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que aumentó fuertemente lo que es la tasa de inquilinización, o sea, la gente que alquilaba. En el año 2000, el 80% de los porteños era propietario. Ok. En el último censo 2022, el 52% de los porteños son propietarios. O sea... ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? O sea, por un lado, hay gente que no pueda tener su primer vivienda, y por otro lado, el otro fenómeno que se marca es que hay un boom de la construcción. La Ciudad de Buenos Aires se sigue construyendo muchas viviendas, en el último censo 220.000 viviendas, pero la mayoría de los que los construyen esa vivienda es gente que ya tiene su vivienda, claro, y que la pone como, sobre todo no para alquilar, sino como renta de reserva de valor. ¿Qué quiere decir esto? Tengo dólares, ¿dónde los pongo? En un departamento. Abajo en el colchón, tengo miedo que me lo roben. En el banco, capaz que también tengo miedo que me lo saquen. Entonces, en las casas o en los departamentos sigue siendo un lugar que la gente cree que se valoriza. De hecho, los estudios muestran que en los últimos 20 años la valorización inmobiliaria se dio en promedio 3% anual en dólares, con lo cual es una rentabilidad poca, pero es mucho más que otras rentabilidades en dólares que da la Argentina, con lo cual tener un departamento es algo rentable. Y eso hizo que se construya mucho. Y muchos de esos que se construyeron, 220.000 muestra el último censo, fueron para alquilar. O sea, la gente, una vez que los tiene, muchos de ellos los alquila. Por eso aumentó la cantidad de inquilinos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Aumenta la cantidad de inquilinos y también aumentan los precios. Bueno, ahí tenés digamos, voy a dar las dos versiones. Si vos ves la versión del propietario, en términos de valor de la propiedad versus alquiler, estamos en el peor valor de la historia argentina. Siempre se calcula el 1% del valor de la propiedad como alquiler. Hoy una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires no debería bajar, lo que voy a decir no se asusten los inquilinos, porque de 600.000 pesos. O sea, para que sea ese valor que es lo que pega el propietario. El promedio. El promedio. Con lo cual, el propietario está diciendo, yo, si tengo una propiedad que vale $100.000 y la pongo en alquiler, debería sacar 600.000 pesos por mes. Y eso no está pasando porque no hay sueldo de 600.000 pesos. Claro, no está pasando porque el país está caído. Entonces el propietario se queja. Por otro lado, claro, cuando uno ve del lado del inquilino, siempre se calculaba que el 30% aproximadamente iba para alquiler. Hoy las cuentas que estamos haciendo es que entre el 45 y el 55% de un salario promedio va para alquiler, con lo cual el inquilino está diciendo, estoy en el peor momento. O sea, y esta paradoja que tiene la Argentina es que tanto para el inquilino como para el propietario estamos en un mal momento del alquiler. Entonces el propietario se queja, el inquilino se queja, y tenemos esta problemática muy fuerte de alquileres, donde hubo una ley que intentó zanjar esta problemática diciendo, bueno, vamos a poner ciertos derechos a los inquilinos, como por ejemplo que en vez de alquilar cada 2 años, alquile cada 3, que tenga un sistema de garantías que te permite ingresar más rápido a tu casa, que tengas una indexación una vez al año. Lo que pasa que, acá también hay un tema de la normativa, se piensa una normativa europea, digamos, con una inflación de no más del 20%, y cuando vos tenés una inflación del 100%, hace que, por un lado, el propietario dice, yo pierdo todo el año, o sea, ahora tenés que renovar el alquiler. ¿Cuánto te pongo del precio? Si al mes que viene ya va a haber una inflación del 10% y pierdo 10 puntos. Claro, pero entonces se cubre. Y ahí tenés un problema. Y por otro lado, el último dato del INDEC, y ahí te dejo, muestra que si vos pasaste un año sin aumentar, sí, te tienen que aumentar por ley el 104%. Claro. O sea, pagabas 100.000 pesos, el mes siguiente 210.000. Exacto. Y vos decís, ¿cómo? Yo pagaba 100.000, ahora tengo que pagar 200 lucas. Sí, bueno, esa es la problemática que tenemos hoy con alquileres. Pero ahí también tenemos que sumar, digamos, la realidad, que después, cuando las leyes no funcionan, el mercado va por afuera. Entonces, hoy tenés, viviendas que ya no te aumentan cada un año. Te dicen, mira, si vos querés alquilar, es esto. Y tenés cada 6 meses. Y otros te están pactando cada 3. Y los 3 años no existen más.
es una prórroga de un año o es una renovación de un año. O sea, complicadísimo. Exacto. Digamos. Bueno, por un lado es complicadísimo, y te doy la versión, trato de dar el vaso medio lleno y medio vacío. Eso también hizo que no explotara tanto el sistema de alquileres, porque hay una relación inquilino-propietarios que muchas veces, esto que decís vos es verdad, pero también el propietario dice, no le puedo aumentar el 100% porque me dice que le aumentaron el salario el 60%, ¿cómo hago? Entonces, esa relación de pacto entre propietario e inquilinos, sobre todo de la gente que tiene una o dos propiedades, hace de que no se haya desmadrado el sistema. Porque donde el sistema está más por inmobiliarias, ahí sí, digamos, es mucho más rígido y la problemática es mayor. En cambio, donde hay propietarios y inquilinos que se conocen, digo, casos donde hace 20 años que me alquila, bueno, entonces no le voy a aumentar este porcentaje porque lo pierdo y como me paga siempre la quiero tener. O sea, hay una relación ahí entre propietarios e inquilinos que hace que la informalidad sea muy grande. Mira, la ley de alquileres dice que todos los contratos de alquiler tienen que estar en la AFIP registrados. ¿Querés que me ría? Sí, porque en verdad es para llorar, porque solamente el 10% está registrado, con lo cual la informalidad es muy grande. Entonces vos ahí tenés leyes que, como decía antes, son europeas o son pensadas para sistemas que después no se cumplen en la realidad. Entonces, pero sí terminan perjudicando, porque vos decís 3 años, bueno, y el propietario dice, no, yo 3 años no lo quiero tener, entonces lo saco del sistema. Entonces lo que está pasando también es que hay una menor oferta de viviendas en alquiler, y sobre todo ahí aparece otro tema que complejiza más la situación, que es el alquiler temporario. La ciudad de Buenos Aires, que casi no tenía alquiler temporario antes de la pandemia, hoy se calcula entre 30.000 y 50.000 viviendas en alquiler temporario. Impresionante. Impresionante. Y esto va increyendo. Va increyendo. Mirá, yo vivo en el barrio de La Boca, el otro día me estaba fijando en La Boca que no había alquiler temporario, está lleno de vivienda de alquiler temporario. Y el promedio, digamos, estaba viendo departamentos, 2 ambientes, 20.000, 25.000 pesos por día. ¿Por qué compiten con los hoteles? Gente que viene del interior, que viene a atenderse al hospital o que viene a pasear. Es impresionante. Entonces, claro, empieza a ver eso. Y después, bueno, también hay alquiler. Pero Fernando, sí, vos te vas a las provincias y está explotado también de las apps. Sí, por eso. O sea, vas a la provincia, Rosario está explotado. Ciudades como Funes están explotadas, cerquitas de Rosario. El otro día me fijaba, porque yo suelo fijarme realmente, me fijaba toda la quebrada Humahuaca, dolarizada, pero a precios que vos decís, en España me están cobrando eso. Sí, está en precios internacionales, y ahí tenés un tema que estamos hablando del tema alquileres. El alquiler permanente está muy, como dijimos, con una ley muy regularizada, más allá de la informalidad que después. En cambio, el alquiler temporario no tiene ninguna regulación. Claro. Entonces vos podés alquilar en dólares por las páginas y demás, y nadie te dice nada, o sea, no tenés que declararlo, los dólares los cobrás en efectivo. Entonces ahí también tenés una distorsión muy fuerte que al propietario le termina conveniendo, más allá de que los estudios muestran que la ganancia hoy promedio de un alquiler temporario es 4 veces la de un alquiler permanente. O sea, te deja mucho más plata, pero además no tenés regulación. Entonces el propietario termina alquilándolo como alquiler permanente, como alquiler temporario, y eso cada vez es mayor, digamos, en ciudades, en la Patagonia. Pero hay otras ciudades en el exterior que lo han regulado. Sí, igual tenés un problema ahí. Mira, el otro día estábamos viendo en España que los vecinos se están quejando porque el alquiler temporario vos lo podés alquilar en cualquier casa. Exacto. Pero el vecino dice, che, yo vivo en una casa tranquila y de repente tengo el turista que entra a cualquier hora, que sale. Entonces hay todo un movimiento anti-alquiler temporario, sobre todo en residencias, porque el alquiler temporario hoy es en cualquier casa, digamos, no está regulado. Entonces empieza a haber regulaciones, o a pedir la sociedad regulaciones, que acá estamos muy lejos de eso todavía, no, tiene que ser edificios permanentes y demás. Y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires se está complejizando también un tema que se está empezando a hacer edificios solo para alquiler temporario. Entonces vos decís, che, hay más edificios que se construyen, pero eso no va a ser para solucionar problemas de alquiler o problemas de vivienda, sino son hoteles o son una especie de apart que terminan siendo estos temporarios. Hay algunos edificios de la ciudad de Buenos Aires que tenían en su reglamento de copropiedad la imposibilidad de utilizar las viviendas para lo que se denominaba transitorias. No estaba pensado en el Airbnb en la década del 70, en el 80, pero algunos, y de hecho hay fallos judiciales que los vecinos, a través del consorcio, ganaron y no pueden poner las propiedades en Airbnb. Tal cual. Pero ahí tenés un problema también que en la Ciudad de Buenos Aires está solo regulado por la Secretaría de Turismo. Sí. Tenés que tener un registro. ¿Sabés cuántas hay registradas? ¿Cuántas? Vamos a decir un número. No sé, ¿cuántas habrá registradas? 1000. Está cerca, 600. Claro. O sea, de las 30.000, 40.000 que hay, solamente 600 se registraron, que son los que están, obviamente. Increíble. Entonces, hay todo un mercado negro del sistema temporario. Y pasa en todas las ciudades, sobre todo las turísticas, digamos, Villa Langostura, Mar del Plata, Pinamar, Tandil, están teniendo también un problema con las personas permanentes, digamos, que no consiguen dónde vivir porque
obviamente empieza el alquiler temporario a competir fuertemente con el permanente. ¿El principio de la solución sería que el Estado Nacional pueda dar créditos para comprar? Mira, si vamos a la general, para dar crédito tenés que tener una estabilidad macroeconómica. O sea, hoy acaba de sacar el Gobierno Nacional un crédito para arreglar las casas, ¿no? Uh-huh. A una tasa subsidiaria del 80% anual. Con lo cual vos tenés, si bien competís tenés tasas muy altas, si vos vas a un departamento a pagar en 20 años con esas tasas es imposible. Con lo cual, sin una regulación macroeconómica, sin un mejoramiento económico, es imposible que haya crédito en Argentina. Eso debería darse en algún momento la situación económica y después sí tendría que aparecer el crédito hipotecario. Sin crédito hipotecario es imposible solucionar el tema de la vivienda en Argentina. Y después tenés algunas políticas que van mezclándose con eso, como el Estado Nacional o los estados tienen zonas. O sea, hoy se construye solamente para sectores de clase media y media alta. ¿Por qué? Porque es donde hay más rentabilidad del mercado inmobiliario. No hay ninguna política pública, y hay países de la región como Uruguay que la tienen, que es vivienda promovida. Promover viviendas sin pagar impuestos, con algunas excepciones, en zonas de menores recursos. ¿Y eso qué hace? Que empieza a haber vivienda para sectores medios. O sea, hoy tenés solamente viviendas de lujo y nadie hace viviendas para sectores medios. Deberías buscar algún mercado que tenga esta capacidad. Vos pensás que hoy un auto vale $10.000, $15.000. Sí. Bueno, esos $10.000, $15.000, ¿lo podés poner para entrar a una casa? Debería pensar... Bueno, como pasa en otros países. Como pasa en otros países, que vos, sí. tu pequeño ahorro, el ahorro de una familia, todo, $20.000, que no digo que todo el mundo lo tenga, pero ¿qué autos hay, digamos? Mejor. Entonces juntarlos y con eso empezar a ingresar a tu casa y después durante años pagar. Ese sistema que en muchos países del mundo está, acá no existe. Acá yo siempre digo una frase que no es mía, que es: las zapatillas se compran en cuotas en Argentina y los departamentos tenés que comprarlos en efectivo y con los dólares en blue, digamos, tenés que ir con el billete dólar. Bueno, y que no sean cara chica. Y toda esa complejidad, y vas con la caja de las zapatillas con los dólares para comprar. Bueno, eso es el funcionamiento. Entonces, cuando la vivienda no es vivienda, sino que es renta inmobiliaria, es muy difícil salir. Tenemos que volver a un sistema, o tenemos que generar un sistema donde está. Y después nosotros hicimos un informe de la Fundación que es cuánto construye el Estado. La verdad que el Estado en los últimos años construyó no tenemos los datos porque no hay mucho dato en Argentina también, entre el 7 y el 10% de las viviendas que se hicieron. Con lo cual no es mucho lo que el Estado, obviamente, no es mucho lo que el Estado ha hecho. Y lo ha hecho para el segmento más bajo de la población. Con lo cual, ahí el gran problema que tenés es que no hay ninguna política pública hoy para clase media laburante que pueda comprar su casa o adquirir su casa. Bueno, Fernando, la verdad que me parece sumamente interesante esto que hacen desde la Fundación, que lo den a conocer, que de alguna manera el ciudadano se interiorice, porque en base a los datos estos que traes, también se pueden realizar políticas públicas para mejorar la vida de todos nosotros, digamos. Lo que vos acabás de decir, el 50% de los ciudadanos de Buenos Aires estamos alquilando. Es muy complejo. Sí. La verdad que es muy complejo, así que las políticas tienen que ir destinadas a eso. Ojalá los políticos te escuchen, Fernando. Ojalá. Bueno, muchas gracias por venir a Radio Sónica. Gracias a ustedes. Gracias. Fernando Álvarez de Celis es director de la Fundación Tejido Urbano y pasó por la mañana del arranque.